poder brutal! El Poder Brutal es una escultura de tipo monumental tallada en roca por el escultor ecuatoriano Octaviano Buenaño en el año 1986. Solo comparable con el conjunto escultórico del Monte Rushmore tallado por Gutzon Borglum y su hijo, la escultura mide 20 metros de altura por 4 metros de ancho y al autor le tomó 2 años su construcción. Algo a resaltar es que la obra fue realizada por una sola persona. De hecho, Octaviano la fue construyendo en secreto en cuanto se encargaba de derrumbar una extensión de la montaña en una curva de la carretera que tapaba la visión de los conductores por ser muy cerrado. En aquellas épocas la vía Loax-Santo Domingo era la única opción para desplazarse hacia la costa del Ecuador y era utilizada por todo tipo de vehículos, carga pesada, etc. Al hallarse ubicada en medio de montes y quebradas, tenía curvas peligrosas y quebradas que hacían noticias por los graves accidentes. El sector que Octaviano debía trabajar estaba ubicado justamente en una curva asentada en la montaña a la altura del kilómetro 50 y a 4 kilómetros del poblado de Tandapi. Pero ¿quién fue Octaviano Buenaño? El escultor de origen ambateño llegó a Santo Domingo de los Colorados por el año 1963. Se radicó en dicha ciudad habiendo trabajado en una mecánica para luego en el año 65 ingresar al Ministerio de Obras Públicas como operador de maquinaria pesada. De origen humilde y con solo la educación primaria, fue un autodidacta en muchas materias. Le gustaba la lectura y en el campo artístico desarrolló un importante interés en la escultura. Solo su familia y unos pocos amigos conocían de sus habilidades en esta área. Fue dirigente sindical, habiendo sido secretario general de los trabajadores. Desde esa posición siempre se preocupó por el bienestar de sus compañeros. Era conocido por luchar por las causas justas y por colaborar tanto en el pueblo de Tandapi como en Ayuriquín y entre otros en la construcción de la vía al Carmen, haciendo caminos vecinales. Existen también algunas obras suyas de pequeño formato que enfocan diversos temas como por ejemplo la madre, el amor, el trabajo, etc. En la historia del arte hemos visto muchos casos de artistas que fueron autodidactas. Erastus Dow Palmer, por ejemplo, un escultor neoclásico. Otro ejemplo, Van Gogh, Rousseau. También sabemos de artistas que realizaron pocas obras y que a pesar de ello han sido reconocidos. El mismo Gutzon Borglum, autor del proyecto monumental de Rushmore, que no se completó, dígase de paso, hizo esta obra más otra que tampoco fue concluida y solo unos cuantos bustos. Así como muchos casos en la historia, Octaviano Buenaño fue un autodidacta. Su personalidad interesante nos revela algo característico del creador nato, de aquel que sin importar los obstáculos realiza su obra, superando todos los límites, los prejuicios, las trabas sociales, económicas y hasta culturales y religiosas que muchas veces existen. Esto ha causado cierta incomodidad, especialmente a la iglesia, a los sacerdotes que han llegado a la parroquia. Siempre han estado en contra de la escultura. Tal como un artista romántico del siglo XIX, Octaviano Buenaño un día se internó en la montaña y superando todos los obstáculos, usando las herramientas que tenía a su alcance, algunas fabricadas por él mismo, además de un payloader o retroexcavadora para mover el material pétreo, elaboró esta gran escultura sin que nadie lo supiera. Internado en las profundidades de la montaña, rodeado de tierra, matorrales y roca, con el ruido de las aves, de la lluvia, de las piedras, de la maquinaria, Octaviano luchó durante meses hasta lograr construir el rostro de un ser mágico y estéticamente cuestionador. Posiblemente, como consecuencia de su religiosidad y sin tener plena conciencia de ello, este escultor elaboró un rostro al estilo de las gárgolas que podemos encontrar en las iglesias góticas e incluso en algunas iglesias barrocas. Las gárgolas suelen estar ubicadas en los bordes y esquinas de los techos y sirven para hacer que el agua de las lluvias se desplace sin dañar las paredes. Desde el punto de vista religioso, su finalidad es la de proteger los templos y asustar a los pecadores.
al estilo de una gárgola, pero de grandes dimensiones. Esta escultura se encuentra en el borde de la montaña, un templo natural. Por ella resbala el agua de las torrenciales lluvias que suelen azotar esta zona. Su carácter mágico contradice la creencia popular de que es un diablo o una imagen maligna. Al contrario, si lo vemos desde el punto de vista estético, se trata de una representación de la naturaleza, la cual es por un lado amable y bella por sus paisajes, por su frondosidad, pero al mismo tiempo es salvaje y peligrosa, como sus profundas quebradas y cambiante clima. Desde el punto de vista religioso, se halla íntimamente ligada al enfoque cristiano de lo natural y su relación con Dios. Su finalidad es ahuyentar a los pecadores, hacerles ver el mal que han cometido para que reflexionen y revisen sus errores. Es por ello que mucha gente, luego de verla, va a rezar y entregar ofrendas al santuario de la Virgen de las Mercedes, ubicado a aproximadamente 10 kilómetros de allí. Valga decir que la población de Tandapi se encuentra en el medio de estas dos imágenes, el poder brutal y la Virgen de las Mercedes, lo cual nos dice aún más sobre su influencia cultural en la zona. Como toda obra romántica que es realizada en secreto, sin la mirada del espectador, en un contacto íntimo entre el artista y la naturaleza, el poder brutal generó reacciones de todo tipo desde el mismo día de su aparición. Y digo aparición, pues ya que nadie sabía que esta obra estaba siendo construida, nadie podía imaginarse que había algo atrás de la montaña. Así que cuando tal cosa ocurrió, pareció más que nada una aparición, algo surgido de la nada. Las repercusiones fueron varias, y antes de la revelación del objeto, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas le habían exigido a Octaviano que terminase sus trabajos o de lo contrario sería despedido. Él había ocultado bajo diversos pretextos lo que estaba haciendo en cuanto trabajaba también en la obra encargada por las autoridades. Pero finalmente el secreto se descubrió cuando el jefe de Octaviano llamó a su casa y le contestó su esposa Laurita, la cual se suponía que estaba enferma. Por esta razón Octaviano había solicitado un permiso de 8 días, es decir, por la supuesta enfermedad de su esposa. Pero ya que ella negó estar mal de salud, esto derivó en que se descubriese lo que realmente ocurría. Fue entonces cuando la escultura salió a la luz. Menos mal, cuando todo se supo, la obra estaba prácticamente terminada y solo le faltaban pocos detalles. Entonces los compañeros de Octaviano le ayudaron a terminarla, minando la montaña y colocando cemento en las bases. La reacción de la iglesia tampoco tardó en llegar, pues sacerdotes de Santo Domingo enjuiciaron a Octaviano por haber hecho, entre comillas, al diablo y no tallar a la Virgen o a Jesús de Nazaret. Es decir, bajo el argumento de que no era una imagen cristiana. Esta incomodidad de parte de la Iglesia Católica, en particular de los curas también de la parroquia de Tandapi, motivó para que convocaran a la gente a derrocar la obra. Sin embargo, esto no llegó a concretarse debido a las creencias de la propia gente de la zona, que es muy religiosa. De hecho, se retractaron por el temor a que supuestamente, y entre comillas, el diablo tomase represalias. En algunas ocasiones han intentado movilizar gente para poder derrocar o dinamitar la escultura. Sin embargo, esa parroquia es una parroquia muy antigua, tiene más de 100 años de parroquia y por ende su gente ha sido muy curuchupa, digámoslo así, ¿no? Es gente mayor y por ser así curuchupas, eso más bien ha beneficiado a la escultura, porque cuando ya han estado caminando la escultura con la finalidad de dinamitarla, botarla, al ver su magnitud, la imponencia de la escultura, más bien se ha retractado, porque si no, el diablo luego va a tomar represalias contra nosotros o contra el pueblo, entonces dejémosle nomás ahí. Para el autor, la escultura no era el diablo, ni mucho menos una imagen dedicada a Satanás, tal como se ha sugerido muchas veces y se sigue diciendo y creyendo actualmente. Su intención era dejar un mensaje a la humanidad, representando en su obra el poder interior de cada persona para hacer ya sea el bien o el mal. Era una manifestación de los dos lados del ser humano, el lado salvaje, el mundo interior de los deseos sin restricciones, y el lado racional, que puede discriminar entre el deseo, el caos inconsciente y por otro lado, la vía correcta, el orden, el bien. Es por ello que este gran rostro fue hecho con una mezcla entre lo animal y lo humano. Ambos elementos debían convivir al mismo tiempo, dando forma a una especie de ser mutante cuyos colmillos y orejas animalescas reflejaban lo inconsciente y cuyas partes humanas mostraban al hombre pensante, racional, lúcido. Octaviano era un hombre cristiano y no tenía sentido que hubiera hecho una escultura en honor al diablo.
Su idea fue siempre crear arte y a través del arte dar un mensaje al espectador. Pero ya que tanto le molestaban y ante la insistencia de si era o no el diablo, dijo cierta vez: si la Virgen y los santos tienen sus esculturas, ¿por qué no puede el diablo tener la suya? Esto no justificaba el argumento de quienes veían en la obra al diablo, sino al contrario, ponía en perspectiva la dualidad que mostraba y muestra la escultura entre el bien y el mal. Se trataba y se trata de un poder que es brutal, porque nos puede llevar a la destrucción o al contrario, a lograr algo positivo para nuestras vidas. Somos los seres humanos los que podemos decidir si destruimos el planeta o si lo cuidamos, si protegemos la naturaleza o hacemos lo contrario, si dejamos de lado una obra de arte o si nos preocupamos por ella y la cuidamos. El poder brutal es la capacidad de tomar decisiones. Este mismo poder es el que no ha permitido que la escultura tenga un buen mantenimiento, pues al momento en que se graba este video, la obra cumple ya 35 años y en todo este tiempo no ha recibido mantenimiento salvo algunas limpiezas que se han hecho para retirar la maleza. Este poder brutal, por otro lado, puede salvar esta obra de la destrucción, pues nosotros podemos decidir llevar a cabo una restauración de la misma o exigir y lograr que el Estado lo haga. Se trata de una obra patrimonial, no solamente por su importancia respecto de otras obras a nivel mundial que se han hecho de este tipo y que son contadas, sino por su contenido cultural, por su relación incluso con las tradiciones autóctonas indígenas. Recordemos, por ejemplo, el mito del diablo Uma, un ser con cuerpo de hombre y cabeza de diablo, que no representa el mal, sino la dualidad entre el bien y el mal, la noche y el día. El diablo Uma es guía o consejero de la comunidad. Por otro lado, hay que mencionar que desde el punto de vista estético, esta obra está íntimamente ligada a las representaciones barrocas y góticas del bien y del mal. Recordemos las gárgolas, como ya lo mencioné anteriormente, y recordemos además las representaciones del infierno en las iglesias barrocas del Ecuador, y en particular, por ejemplo, aquella pintura del infierno en la iglesia de La Compañía, realizada por el pintor jesuita Hernando de la Cruz en el siglo XVII. Una obra que tiene como finalidad no adorar al diablo ni exaltar su personalidad, sino aleccionar a los seres humanos sobre el bien y el mal, con el fin de que tomen el buen camino. Esta obra en su tiempo generó gran expectativa y fue la responsable de que hubiese más convertidos al catolicismo, según relatos de la época recogidos por el biógrafo y amigo de Hernando de la Cruz, Pedro Mercado. Digámoslo, no importa cuál sea la intención del autor, una obra de arte siempre será interpretada de diversas maneras según la perspectiva del espectador. La interpretación va a depender del momento histórico, del contexto religioso, como es en este caso, etc. El artista no tiene el control de lo que el público pueda decir. Una vez hecha la obra, ella tiene su propia vida. Sin embargo, sí hay elementos del contenido de una obra que pueden prevalecer sin importar cuál sea la época o la interpretación del público. Estos elementos son, en el caso del poder brutal, la relación entre hombre y naturaleza, entre lo divino y lo humano, la dualidad, bien, mal. En el Ecuador existe una instancia denominada Instituto Nacional del Patrimonio Cultural o INPC, por sus iniciales, que supuestamente tiene como labor la preservación, conservación, apropiación y uso adecuado del patrimonio material e inmaterial del país. Pregunto entonces, ¿qué acciones ha tomado el INPC para preservar esta obra monumental? En el Ecuador, las obras del artista ecuatoriano Osvaldo Guayasamín fueron declaradas Patrimonio Cultural. Pregunto entonces, ¿por qué no se ha declarado Patrimonio Cultural a esta obra monumental? En el Ecuador existen miles de obras religiosas y no religiosas para las cuales el Estado ha gastado millones en su mantenimiento y restauración. Pregunto, ¿qué están esperando para hacer una restauración y el posterior mantenimiento de esta obra? Octaviano Buenaño falleció en el año 2001 como consecuencia del cáncer. Desde ese entonces, su familia ha tocado puertas de ministerios, prefecturas, etc., con la finalidad de que se haga el mantenimiento y preservación de la obra. Sin embargo, jamás han recibido el apoyo. ¿Qué estamos esperando?
Como podemos ver, esta escultura se encuentra en mal estado y necesita una restauración. Entonces yo, además de todo lo que he dicho a lo largo de este video, quiero convocar no solamente a las autoridades que ya han sido convocadas muchas veces, ¿no? Y hasta el día de hoy no han hecho nada para restaurar esta obra. Pero yo quiero también convocar tanto a críticos de arte, historiadores, curadores, artistas en general, para que nos preocupemos por esto. Esto es patrimonio cultural del país. Esto no es simplemente una escultura que está ahí, es patrimonio cultural y debemos hacer algo al respecto. Está en nuestras manos hacerlo. Como podemos ver, la escultura se encuentra en mal estado. Miren, por ejemplo, este hueco que tenemos acá abajo. No sé si se lo puede ver de cerca. Por ejemplo, ese hueco me preocupa bastante porque por ahí puede haber filtraciones de agua. O no sé si de pronto es alguien que lo hizo a propósito, porque hay gente que hace ese tipo de huecos. Y como podemos ver los detalles, miren, el enlucido con cemento también ya se está yendo. Y hay partes de la escultura que incluso se han perdido. Cada vez que se le hace un mantenimiento, hay un problema, que cada vez que se hace mantenimiento, las raíces penetran los poros del concreto y también a veces de la piedra. Y eso genera destrucción a la larga, aunque se le haga mantenimiento, porque las raíces penetran el material. Entonces ese es un problema y es por eso que el mantenimiento no debe ser solamente sacar las plantas que van creciendo ahí, sino que lo que hay que hacer es una restauración total de la obra.